Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Damos inicio eh, nuestra última clase del diplomado. Mañana iniciamos un nuevo diplomado. Creo que vamos a tocar el diplomado relacionado con gestión de la calidad ISO 9001 con el tema adelantado. Vamos a mirar eh, digamos que los elementos relacionados con los cambios que se vienen en relación a esta norma para el año 2026. Bueno, ahora bien, el último elemento del diplomado conviene analizar para lo que Colombia se tiene como un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra regulado bajo una resolución, la resolución 0312 del 2019, la cual establece unos criterios, ¿ok? Unos criterios que van a permitir implementar unas buenas prácticas en relación a un ciclo PHBA de un modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Esto conlleva a que en Colombia es obligatorio implementar unos requisitos, siempre y cuando la organización cumpla con unas características, y es desde un empleado en adelante, por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, este sistema de gestión va alineado a las obligaciones del patrono dentro del artículo 53 del Código 56 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 53 de la Constitución Política, que establece garantías y principios mínimos frente al derecho del trabajo, y algo que las entidades y los colaboradores y todos los asesores deben tener claro, es el concepto de culpa patronal en relación a ese sistema de gestión. Ahora bien, también es cierto que dentro de dicho parámetro existen algunos criterios a tener en cuenta. Primero, que, perdón, quiero mirar a tocarles esto. Primero, que aquellas entidades que no deseen o que no implementen el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo pueden acarrear sanciones que pueden llegar en su momento hasta 1000 salarios mínimos y el cierre total y temporal o temporal mejor de sus funciones o de sus actividades. Eso sería como lo más importante en relación a este aspecto. Ahora, hay que tener en cuenta también otro parámetro importante, es que dentro de los tres tamaños de la organización, dentro de los tamaños de las organizaciones o cómo se va a dividir ese tamaño, vamos a encontrar microempresas, que son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, empresas pequeñas, que tienen entre 11 y 50 empleados, medianos, que tienen entre 51 y 200, y pues grandes, que son aquellas que tienen más de 200 trabajadores. Teniendo en cuenta que de acuerdo al número de trabajadores y el nivel de riesgo, se implementa el sistema de gestión. Pregunto yo, para parámetros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los niveles de riesgos establecidos en la resolución 0312, ¿cuál es el parámetro general del nivel de riesgo de una organización en cuanto a este nivel de riesgo? Por ejemplo, pregunto.
para tener en cuenta qué nivel de riesgo somos, tenemos que mirar el nivel de riesgo de la entidad o el nivel de riesgo de cada empleado. Eso depende de la actividad económica de la entidad, ¿cierto? O sea, para este parámetro de implementar el sistema de gestión se requiere que se implemente de acuerdo a la actividad económica de la entidad, a la actividad económica de la entidad. Ahora, si por ejemplo la actividad económica de la entidad tiene que ver con un riesgo uno, porque es administración o algo administrativo, pero resulta que hay empleados que trabajan en alturas, hacen trabajo en alturas. Pregunto yo, para efectos de afiliación de esos empleados a la aseguradora de riesgos laborales, ¿se toman el riesgo de la actividad económica principal de la entidad o se toma el riesgo de la actividad económica del empleado a través de la creación de subcentros de trabajo? ¿Alguien sabe? ¿O se maneja de un solo ejercicio del empleado? Una cosa, y es que muchos se confunden, porque una cosa es para efectos generales del sistema de gestión en cuanto a la clasificación dentro de los tres, digamos que estándares, que para eso sí se toma el nivel de riesgo de la actividad principal de la organización. Y otra cosa es muy diferente es los parámetros relacionados con los riesgos en afiliación de los empleados. Y muchos dicen, no, es que eh, como yo soy riesgo uno, entonces todos mis empleados vamos a afiliarlos a riesgo uno. Y eso no es así. ¿Ok? El hecho de que yo sea riesgo uno, como por mi actividad económica y demás, no quiere decir que por regla general todos mis empleados tienen el mismo nivel de riesgo. ¿Claro? ¿Claro esa parte? Listo. Entonces, claro, eso hay que tenerlo claro, porque a veces hay algunos, inclusive hay algunos asesores que todavía se confunden en ese parámetro y creen que porque pues mi actividad económica pues tiene un riesgo uno, entonces todos mis empleados deben estar alineados a esa actividad económica y deben estar asegurados por el mismo nivel de riesgo y eso no es así. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Ahora, les pregunto yo, para efectos de reporte de los estándares mínimos ante el ministerio, si mi actividad económica es de riesgo uno, tengo menos de 10 empleados, pero dentro de estos 10 empleados, dos tienen un riesgo 5, ¿debo estructurar el sistema de gestión a los 60 estándares o debo cumplir con los 60 estándares, con 7 o con 21 estándares? ¿Alguien sabe? Entonces, ¿cuál aplica? Ahí habilito micrófonos. Automáticamente por un solo empleado que tenga nivel de riesgo 5 lo convierto o debo implementar los 60 estándares.
Sí, señor, debe implementar los 60 estándares porque la resolución indica que si tiene un trabajador en riesgo 5 debe aplicarlos. Bueno, ¿alguien más? Listo. Por regla general deberíamos. Y miren, les voy a comentar algo. Ni 60 ni 21 ni 7. Eso depende las características de la organización. Porque inclusive dentro de los 60 estándares hay características y hay estándares que de acuerdo a las características de la entidad no aplicaríamos. ¿Ok? Por ejemplo, el tema de la afiliación a personas con actividades que pueden ser de alto riesgo. Entonces, esto no aplicaría. ¿Ok? Ahora, ahí quería llegar. Independientemente del nivel de riesgo, del nivel de colaboradores y demás, aunque para efectos de clasificación, yo podría decir que estaríamos en este nivel por el nivel de riesgo de la empresa. 7. ¿Qué digo yo? Para todo nivel de riesgo de cualquier organización y nivel, y distinto del tamaño, empiecen por los 60. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que si bien es cierto, podríamos reportar 7, porque somos una empresa con un nivel de riesgo hasta 3, ¿ok? Y tenemos menos de 10 empleados, entonces reportamos 7. No quiere decir por ningún motivo que me debo olvidar de los demás requisitos y dejarlos por fuera. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión solamente dice, de acuerdo a la resolución 0312, que son estándares mínimos. No quiere decir que los demás no apliquen. Por ningún motivo quiere decir, no, es que los demás entonces son estándares mínimos, entonces yo no los debo aplicar. No. Por eso, cuando ustedes hagan esa evaluación inicial, lo primero que deben hacer es precisamente eso, determinar qué estándares debe aplicar, aun que sea estándar o sea, tenga un riesgo menor, aunque tenga un riesgo, pues digamos que más pequeño, pero debe aplicar. ¿Claro? ¿Claro? Y les voy a mostrar el por qué. Suponga que usted le toca implementar un sistema de gestión en una empresa con riesgo hasta 3 y menos de 10 empleados. Entonces usted dice, ah, me voy a ir a mirar la resolución 0312. Entonces la resolución 0312 me dice, listo, menos de 10 empleados, asigne un responsable. Entonces, vámonos a la resolución. Menos de 10, requieren de 10 empleados. Ah, ok, ¿qué dice? Listo, asigne una persona. Estándar 111. Entonces dice, bueno, esa persona debe diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para empresas con menos de 10 trabajadores y puede ser un técnico en seguridad y salud en el trabajo o alguna de sus áreas
con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, que acredite como mínimo un año de experiencia certificada para empresas o entidades en las que elaboró y desarrolló el sistema y que cuente con el curso de 50 horas. Entonces, curso de 50 horas, aparte de asignar, ya se convierten en una obligatoriedad, que este responsable cuente con el curso. Y resulta que el curso de 50 horas dentro de los 60 estándares es un requisito, o no, porque están callados. Listo. Entonces yo les pregunto, ¿será que de todo cierto, es de todo cierto que yo puedo asignar un técnico en seguridad y salud en el trabajo para el diseño de un sistema de gestión? ¿Será que es de todo cierto que si yo soy una empresa pequeña, puedo asignar un técnico para que me diseñe el sistema de gestión? ¿O no? Listo. Entonces tenemos que y ceñirnos a la resolución 754 del 2021. Es posterior a la resolución 0312. Entonces, ella por aquí nos dice, bueno, anexo uno, campo de acción de las personas naturales. Ah, ok, campo de acción de las personas naturales. 754, resolución 754 del 2021. En el anexo uno nos da el alcance de la de las licencias. Ah, entonces dice, bueno, listo, miramos a los técnicos. Técnico profesional. Ojo porque no toca, en ningún lado toca técnicos laborales. ¿Sí saben? ¿Sí entienden que la licencia no se le entrega a los técnicos laborales? No tienen licencia, solamente de técnico profesional en adelante, que lo da una universidad. Ah, ok, entonces miremos cuál es la responsabilidad o la función o cuál es el alcance de ese tipo de licencias. Apoyar a las actividades de higiene industrial cuando acredite su formación o lo acredite en su formación. Apoyar las actividades de seguridad. Acompañar a la investigación de accidentes, capacitación y ejecución. Si tiene licencia o si tiene una profesión, sí, sí podría. De resto, la licencia se la da si es técnico, profesional, tecnólogo o profesional en seguridad del trabajo o especialista. Entonces, en ninguna parte a los técnicos les dicen la resolución, ustedes pueden diseñar. Lamentablemente la resolución no lo dice. ¿A quién sí le da o desde qué nivel sí le da para diseño? Desde el profesional en seguridad y salud en el trabajo en adelante. Profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia, profesional con especialización, profesional con especialización en higiene industrial u ocupacional y en adelante. Pueden diseñar. Él lo que puede hacer es ejecutar el sistema. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, si la resolución 0312 en ese momento me dice que yo puedo asignar
a un técnico profesional, a un técnico para seguridad en el trabajo diseñar, para el diseño del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pero la resolución 454 me dice que no le da el alcance. ¿A cuál resolución le hago caso? Si le preguntan a ustedes, ay, pero es que la resolución 0312 dice que sí, pero la 754 dice que no, entonces ¿a cuál le hacemos caso? Y las dos son resoluciones, ninguna, o sea, ninguna está por encima de la otra porque las dos son resoluciones. ¿A cuál le hago caso? ¿A ambas? O sea, que sí implementaría, o cómo harían ahí. Y les preguntan a ustedes, ay, asesóreme que necesito implementar un sistema de gestión. ¿Listo? Ah, bueno, chévere. ¿A cuál le hace caso? ¿Cómo, a cuál asigno? Pues a la que más veo más reciente, ¿no? A la 754. La 754 es la más reciente. Sí, la más actualizada. Entonces, basándose en eso, en este primer ítem hay que analizar más situaciones que simplemente basarse en la resolución 032. Hay que mirar otros aspectos. Ahora, si la persona tiene el curso de 50 horas, pero ese curso lo hizo hace 4 años, ¿ese curso es válido? ¿Cuánto tiene de vigencia el curso? ¿Cuánto tiene de vigencia los cursos? 3 años. Eso hay que actualizarlo. Otro requisito. Listo, perfecto. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Listo. Luego seguimos con la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social. Ah, ok. Entonces aquí se debe a todo colaborador, a todo trabajador. ¿Alguien recuerda? Yo creo que en algún momento les dije el concepto de trabajador. ¿Alguien recuerda quién es trabajador para una empresa, de acuerdo a la resolución? ¿Alguien recuerda quién es trabajador para una empresa de acuerdo a la resolución? Toda persona que ejecute una función y perciba una remuneración por ella. Independientemente de si tiene o no contrato de trabajo, ¿no? Eso incluye contratistas y demás. Entonces, todo aquel que desempeñe una labor para la entidad debe por obligación estar afiliado al sistema de seguridad social integral. Eso incluye salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se debe solicitar el documento soporte de la afiliación y el pago correspondiente. ¿Listo? Todos. Ahora, en este punto, hay que analizar dos aspectos. Uno, bueno, tres elementos, hay que clasificarlo digamos que en tres situaciones. Uno, contratistas. Dos, empresas, contratantes, perdón, contratistas, prestadores de servicios y trabajadores
por contrato de trabajo. A las empresas, ¿será que yo les pido la planilla o qué les puedo pedir? ¿O será que les puedo pedir una, digamos que una certificación por parte del revisor fiscal que diga que están cumpliendo con los temas de aportes de pagos para fiscales, de aportes de seguridad social integral o no? Ok. Se puede pedir una certificación, ¿cierto? Y que anexen en la planilla. Listo. ¿Será que esa certificación se la puedo pedir al prestador de servicios? A él le toca planilla, ¿sí o no? A él sí le dijo, no, pues sí, pues envíeme la planilla. Ah, ok. Entonces, miren, en ese ítem específico, a los prestadores de servicios se les piden unos requisitos y a las empresas contratantes o contratistas, perdón, se les piden otros. ¿Claro? Bueno, siguiente ítem. Disculpe una pregunta. Sí, ¿Los señor. contratistas o prestadores de servicio con los entes públicos se les pide la planilla o la certificación del contador? No, o sea, Gracias. si usted es un prestador de servicios, sea, por ejemplo, es contador y lo contratan para una actividad, en una entidad planilla, porque de hecho usted no estaría obligado ni siquiera a llevar contabilidad. No, tal vez me expresé mal. Si yo tengo una empresa, Ah, es diferente. en mi empresa voy a prestar un servicio a una entidad del Estado, Ahí llámese sí puede ser alcaldía, una gobernación, nación. certificación puede ser. Puede ser una certificación firmada eh, por el revisor fiscal o el contador público que exprese que usted está cumpliendo con este ítem. Ya, gracias. Listo. Tercero, capacitación en sistemas de seguridad o en CST, perdón. Aquí la entidad debe elaborar y ejecutar un programa de actividades. O sea que de acuerdo a esa matriz de riesgos, debe elaborar ese, digamos que ese programa de capacitación, promoción, prevención que incluya como mínimo los peligros identificados y los riesgos priorizados. Pues como mínimo, evalúan este tipo de riesgos y establecen las capacitaciones. Pregunto, el siguiente plan, que es el plan anual de trabajo, que es básicamente el consolidado o el cronograma de todo lo que se va a hacer durante el año, ¿será que va primero que la identificación de peligros, evaluación, perdón, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos o el insumo para construir el programa de capacitación y el plan de trabajo es la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? ¿Cuál harían ustedes primero? ¿El programa de capacitación o y el plan anual de trabajo y luego identifican peligros y evalúan riesgos o lo hacen al revés? Se identifican los riesgos. Con base en ellos se elabora el programa o el plan. Primero la matriz IPER, ¿sí? De identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, ¿cierto? Porque basado en ella es que usted dice, listo, ¿qué programa voy a adelantar? ¿Cierto? ¿Qué planes de trabajo voy a adelantar? Y basado en esos planes de trabajo, pues hacen la capacitación, eso, el programa de capacitaciones.
Digamos que con esta matriz, la hiper, pues obviamente es lo primero que se va a hacer. No podemos dejarlo de lado. ¿Qué me voy a hacer un programa de capacitación si ni siquiera sé a qué dónde voy a apuntar? Entonces, primero la evaluación. Entonces, no hay que, no, ahí hay un error, digamos que, bueno, un error no. Digamos que no se debe seguir el orden que establece la resolución, sino un orden lógico. Yo no puedo hacer un plan de capacitación ni un plan anual de trabajo si no he identificado los peligros y evaluado los riesgos. ¿Listo? Ahora, pregunto yo, recuerdo, ¿alguien recuerda cuál es la resolución que cambió el tema de las evaluaciones médicas ocupacionales? ¿Alguien recuerda qué resolución modificó la estructura de los planes o de los exámenes médicos ocupacionales? Profe, hola, la 1843. Ujú. Entonces, las entidades hoy por hoy deben implementar los exámenes médicos de acuerdo a la 1843. Eso incluye exámenes sí, después de las incapacidades, posincapacidad, ¿no? Eso incluye los exámenes de ingreso, de acuerdo al profesiograma que se tenga. Eso incluye los exámenes periódicos, ¿ok? Entonces, también debe implementarlos. Pregunto, y aunque yo ya lo había hecho, ¿no? ¿Y los contratistas o los prestadores de servicios, será que ellos deben cumplir con este parámetro? O sea, yo le tengo que solicitar a un contratista que me haga los exámenes de ingreso. Listo. Y Pienso si le que no, dice, porque esa es una responsabilidad de la empresa con el empleado del momento. Como contratista hacia la empresa que me está contratando, no creo que tenga que presentar esos exámenes, porque no es la responsabilidad de ellos, es la responsabilidad del contratante, del contratista, perdón. sí, exacto, pero le pregunto yo, es importante, bueno, es importante solicitarle a los contratistas exámenes de ingreso, se le deben solicitar exámenes de ingreso, o a ellos Pero no. en ese caso, ¿a quién sería? ¿El representante legal? Que si es una empresa contratista que va No, 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 me a... refiero por ejemplo, se contrata al abogado por prestador de prestación de servicios que va a ingresar o que va a prestar un servicio a la entidad. ¿Se le debe exigir o se le debe exigir o no? Creo que no, porque no está como empleado de nómina, es como contratista y se supone que los riesgos de salud ocupacional, de pensión y salud los asume el contratista. Les voy a dar mi criterio personal, depende. Si el contratista lo hace totalmente independiente, fuera de total de las instalaciones de la entidad, o sea, no tiene que nunca ir a la entidad y tiene su oficina aparte, o sea, es el abogado que realiza las gestiones jurídicas y demás y se contrata para esa labor y lo hace aparte, totalmente aparte, nunca va a las instalaciones, solo envía reportes o informes a través de sistema de información o demás, yo diría que no. Pero si el contratista, por ejemplo, tiene que ir a las oficinas, tiene que de pronto asignárselo a un puesto de trabajo, entre sus actividades tiene que, por ejemplo, hacer alguna actividad económica y demás, en ese caso sí. ¿Ok? Entonces, eso depende. Si el contratista o ese prestador de servicio, por ejemplo, nunca va, o sea,
No tiene que ir a ningún lado ni nada por el estilo y simplemente lo hace a través de hecho, por ejemplo, está en Estados Unidos, entonces no. Pero si, por ejemplo, es del sector salud y es un médico y se le contrata por prestación de servicios, sí. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de estos exámenes no necesariamente es exclusión, sino adaptar las condiciones del puesto de trabajo a esa persona para que no se le afecten las condiciones. Y claro, como el médico sí tiene que ir al consultorio que yo le ofrezco o que yo le entrego, pues debo adaptarle el puesto de trabajo, porque puede que el médico diga, no, es que yo sufro de la columna, entonces, ¿qué? Pues hay que entregar una silla adecuada. Es que yo tengo un tema de condiciones de la pérdida de visión, entonces necesito iluminación. Ah, ok, entonces eso depende. ¿Claro? Depende. Pero me queda una duda, por ejemplo, en ese caso del médico, en el caso de los contratistas de la administración pública, donde supuestamente hay nóminas paralelas que llaman ellos, ese contratista, según la OPS, dice que no debe marcar horario ni tener disponibilidad 24 horas, nada de eso, ¿verdad? Porque es OPS, solamente debe cumplir con sus metas. Pero sin embargo, así le exigen ir como cualquier empleado de nómina a las 8 de la mañana, salir a las 12, volver a las 2, a las 6 o trabajar de 7 a 1, almorzar y de 2 a 4, en fin, de las diferentes modalidades de trabajo que se tenga. En ese caso, pienso que sí. Pero si yo soy un contratista que presta un servicio, digamos, a ver, el mantenimiento. Yo hago un mantenimiento a la infraestructura o hago mantenimiento. Bueno, la infraestructura tendría que ir obligado al sitio donde está el contratante, porque le voy a hacer mantenimiento a su Ujú. infraestructura, ¿verdad? Pero digamos que si es un mantenimiento al equipo móvil, al parque automotor, donde el contratante lleva el vehículo a donde el contratista o caso más traído de los cabellos, el contratista recoge el vehículo donde el contratante, que podría ser otro caso, pero generalmente el contratante lleva el carro donde el contratista. Ahí pienso que no se debe pedir exámenes médicos. Por Así eso depende de la actividad económica, o sea, eso no todo, no a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora yo también voy a otro ejemplo. Y si el prestador de servicio es esporádico, por ejemplo, se le contrata hoy para el mantenimiento de los aires acondicionados, entonces le pido los exámenes de ingreso, los exámenes médicos ocupacionales a esa persona, si va a es que ir, esa es la no sé. pregunta. En ese caso, el contratista tiene que ir hasta las instalaciones, porque el aire acondicionado no lo Sí, tiene sí. flotante, están dentro de las instalaciones. Pero el vehículo no está dentro de las instalaciones, el vehículo tiene que ir hasta el taller donde le van a hacer el mantenimiento. No, en ese caso no, porque ahí la que se le pide es a esa persona. No, en ese caso no, porque pues básicamente él está fuera de las instalaciones y a él se le contrató simple y llanamente para que él hiciera el mantenimiento de los vehículos en sus instalaciones propias. Punto. Exacto, Sí, ahí no habría no, ahí necesidad. no habría esa En el necesidad de esos exámenes. Se le piden los tiene que soportes pasar. de seguridad, sí, de afiliación al sistema de seguridad social, no más. Pero mire, las evaluaciones médicas ocupacionales sí se deben solicitar a los prestadores de servicio, pero dependiendo la prestación de servicio que realicen, ¿ok? Si él pues necesariamente debe asistir a las instalaciones de la oficina, pues, pues hay que solicitarlo. Ahora, si no, si es esporádico además, pues no, porque no voy a incurrir en un gasto cuando la persona ni siquiera viene, ni siquiera a duras penas firmó el contrato de manera digital. Entonces, pues no vale la pena. Por eso hay que tener claro cuándo y a quiénes se les debe solicitar estas medidas, porque, por ejemplo, a los del sector salud, médicos y demás, yo considero que sí, porque ellos sí deben estar en las instalaciones y como la naturaleza de estas evaluaciones médicas es esa precisamente, es esa que a estas personas o a estos prestadores de servicios se les entregue o se les adapte el puesto de trabajo a sus condiciones, esa es la, digamos que la naturaleza y por lo tanto, pues así se debe ser.
Luego tenemos otro estándar. Y si se enferma en el periodo del contrato, pues el contrato depende, ¿no? Porque si la incapacidad es total o parcial, entonces se puede solicitar una prórroga o una suspensión temporal del contrato mientras se recupera. Eso es otro tema. Ahora, luego de todo esto, si viene la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Vuelvo y digo, para mí, primero va la identificación de peligros y de ahí el resto. Ahí inclusive los exámenes médicos y las evaluaciones médicas. Ahora, medidas frente al control. Claro, después de esto nacen los planes de trabajo, los controles de los riesgos, las medidas de intervención, las modificaciones que se van a hacer, etcétera. Ahora, estos son los 7 estándares para empresas menores o que tienen menos de 10 empleados. Yo les voy a decir, ojo, ojo, no son estos únicos estándares, son mínimo estos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al siguiente nivel, que son empresas que tienen más de 10 empleados, o sea, de 11 empleados en adelante y 50, estas deben cumplir con 21 estándares. Entre ellos está la asignación, pero aquí dice que la asignación para el diseño se puede aplicar o se puede contratar a un tecnólogo. Vuelve y juega. El tecnólogo dentro de su licencia, de acuerdo a la 754, le da el alcance para diseñar un sistema. No. Entonces, ¿quién lo puede diseñar? Como mínimo profesional. Ahí no hay nada más que hacer. Lamentablemente, ahí no hay mucho más que hacer. Solo ejecutarlo y servir de apoyo. Muy bien, perfecto. Ahora, tenemos otro aspecto aquí, que es asignación de la persona que diseña el sistema y asignación de recursos. Eso también puede ser, Wilmar. Lo que usted está diciendo puede ser que el tecnólogo lo diseñe y el profesional le dé el aval. Eso sí puede ser, porque usted sirve de apoyo. El tecnólogo dentro de la licencia sirve de apoyo. Eso sí puede ser. Que usted trabaje en compañía con un profesional o un profesional con licencia o un profesional con especialización y él le firme. Eso también es válido. No estoy diciendo que no. También es válido. Bueno, sigamos. Asignación de recursos para el sistema de gestión. Bueno, primero, pregunto yo, ¿será que yo evalúo primero los riesgos, construyo mis planes, programas y demás y luego asigno recursos? ¿O cómo es la cosa? ¿O asigno recursos y después programas? Y después evalúo riesgos y demás. ¿Cuál va primero? ¿La asignación de recursos o la evaluación de los riesgos de acuerdo a los peligros identificados? ¿Ustedes qué piensan? Y el problema es que las empresas generalmente cuentan con un presupuesto, un recurso para esas capacitaciones y tendría uno que ajustarse a ese presupuesto. Perfecto, Porque sí. lo ideal sería pues evaluar los riesgos y de acuerdo al nivel de riesgo hacerse un presupuesto, pero pues la verdad que así no pasa. Pero realmente lo que usted dice, primero se asignan los recursos y basado en los recursos que me asignen, pues así yo priorizo a través de las matrices.
sería lo ideal, digamos que primero yo priorizara y luego sí asignar los recursos, pero pues realmente no es la realidad. Yo no puedo digamos que yo no debería no hacer doble trabajo porque si a mí me dicen, ay, no, yo evalúo los riesgos relacionados con los peligros que identifiqué, listo, bien, y resulta que me salieron 15 programas o 15 planes de trabajo, producto de que tenía riesgos, que tenían un nivel no tolerante, no tolerable, ¿vale? Entonces, yo voy y demuestro, no, jefe, es que me salen 15 programas y para esos 15 programas requiero de 400 millones de pesos. ¿Qué le va a decir su jefe? No, señor, devuélvase. Váyame y me prioriza de nuevo. Nomás le voy a dar 200. Entonces, haciendo un trabajo doble. Entonces, ¿yo qué les digo? No. Primero dígame cuánto dinero me va a asignar. Y basado en esa asignación, ahí sí me pongo a realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Y basado en esa identificación de peligros y valoración de riesgos y evaluación de riesgos y valoración de riesgos, es que yo construyo los planes necesarios y las acciones necesarias para el sistema. Pero primero sígneme, dígame cuántos recursos me van a dar. Lo ideal sería al contrario, pero pues eso no pasa porque las organizaciones tienen recursos finitos y no hay nada que hacer. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues obviamente la entidad debe decir, bueno, para el sistema de gestión tengo tantos recursos, no más. Ahora yo les pregunto, ¿esa asignación de recursos estaba dentro de los 7 estándares de las empresas que tienen menos de 10 empleados o no? Dentro de los 7 estándares de las empresas con menos de 10 empleados estaba esa asignación de recursos o no, como un ítem establecido. Pero estaba ahí. No, ¿cierto? No. Venga, a mirarlo a ver. ¿En qué parte? Afiliación, capacitación, plan, evaluación, identificación y medidas. No estaba, ¿sí o no? Ah, pero yo soy una empresa. Entonces, ¿será que yo debo asignar recursos? A pesar de que yo esté, aunque dentro de mis 7 requisitos o mis 7 estándares no me aparecen, ¿será que yo debo implementarlo? ¿Será que yo debo asignar recursos para el sistema de gestión a pesar de que soy una empresa pequeña? Pues claro, porque es que de los planes de trabajo y de la identificación de riesgos, pues sale. Debe estar, profe, dentro del plan que se organiza, el Ujú, dentro plazo, del el plan de tiempo. trabajo, dentro del plan Solo que de... el ítem no lo dejaron solito, sino Sí. que está dentro del plan, de acuerdo Ah, a la necesidad. claro, o sea, sí, porque si no, sistema de gestión sin recursos no es sistema. Entonces, sí. Entonces ya no son 7 estándares, sino ¿cuántos? 8, porque aquí deben cumplir con esa asignación. 8. Afiliación al sistema de seguridad social integral, listo, igual. Conformación del COPAS. Bueno, nosotros miramos lo de la conformación del COPAS, ¿cierto? ¿Alguien recuerda de qué tamaño a qué tamaño pueden tener o están obligados a tener COPAS? Profe, una cosa, ve que Señor, en una de en una de las empresas que tiene, que se dedica a la fabricación de fajas, en unas obras les validaron por parte de uno de los proveedores, les validaron 11 estándares, les incluyeron política y les hicieron validar 2 programas. Pues a mí me pareció eso válido. Yo una vez tocó corregir para que se lograra hacer intervención para lograr trabajar los 21 porque son más o menos, son unos 15 trabajadores. La cuestión es que como tienen el programa de protección de contracaídas
protección de alto riesgo, se maneja energías peligrosas, pues habría que mirar, ¿no? Claro, eso que me habló al riesgo. Ahora yo les pregunto, listo, sí, sí, claro, hay que mirar, Fernando, porque todas las entidades tienen unas características diferentes. Por eso yo les digo, evalúen muy bien esas condiciones de las entidades para determinar cuántos criterios le adaptan. Y ya les voy a hablar sobre la política algo. Entonces, según la resolución, dice que después, dice la resolución 0312 que después de 10 empleados deben tener o conformar COPAS. ¿Será que las empresas que tienen menos de 10 empleados deben tener COPAS? No lo creo Porque necesario, la verdad. sí, deben tener copas o no. Entonces, Un miremos, vigía, miremos. un Resulta que vigía. sí, un vigía es diferente, pero no debe tener copas. Vamos a ver qué dice la resolución 013 del 86 que habla de precisamente ese comité paritario. Dice que, por ejemplo, dice que todas las empresas e instituciones públicas privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores estarán obligadas a conformar el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas de este decreto. O sea que de 10 en adelante. ¿Ok? Además, pues con un vigía es suficiente. Entonces aquí, en este caso, deben contar con un vigía. En esa parte no es COPAS, sino un vigía. Y pues establecer el acta donde se nombre ese vigía. Listo. Conformación de comité de convivencia laboral. ¿Empresas de menos de 10 empleados deben tener comité de convivencia laboral o no? Acláralo. ¿Será que sí o será que no? Bueno, bueno, entonces les voy a mostrar qué dice la resolución 652 del 2012. Dice lo siguiente. ¿Quiénes están obligados a tener comité de convivencia laboral? Capítulo 1. El objeto de la presente resolución es definir la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas, así como establecer las responsabilidades que le asisten a los empleadores. Ok, ámbito de aplicación. La presente aplicación se aplicará a los empleadores públicos y privados y a los servidores públicos o a los y a los trabajadores dependientes y a las administradores de riesgos profesionales, o sea, a todos. Ah, bueno, entonces dice conformación por acá. Si la empresa, en el caso de las empresas con menos de 20 trabajadores, o sea, de 20 hacia abajo, el comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno de los empleadores. Entonces, si somos 10 empleados, debemos cumplir con la implementación del comité de convivencia laboral o el estándar o la resolución 0312 no me lo especifica y por lo tanto yo no lo cumplo.
señores asesores, cuando les vayan a decir, ay, no, es que yo tengo una empresa de 10 empleados, 8 empleados, ¿será que debo implementar comité de convivencia laboral? Listo. Jenny, Profesor, señora. ¿y qué se hace en el caso que solamente haya un trabajador en oficina y los otros presten sus servicios por ejemplo, una empresa que tengo de consultores tributarios, solamente hay una persona dentro de la organización siempre y los otros están prestando los servicios en las oficinas de los clientes? Ahí cómo se hace el comité de convivencia laboral. Pues uno, solamente uno. Pero ¿cuántos tienen? ¿Cuántos empleados son en total? No, son 6 y 5 están por fuera y uno está, solamente tengo uno que permanece en la oficina, que es la Pues secretaria. debe haber uno, o sea, ese que está ahí, pues debe ser el representante por parte de los trabajadores. Y el otro, pues el jefe, ¿El representante legal? ¿sí? ¿Ya? Ok. O sea, dentro del comité de convivencia, el representante legal puede ser ¿Sí? representarse a sí Dentro. mismo. Ah, Eh, uno de los trabajadores y otro es del empleador. Entonces, pues si no hay más, el empleador sería él. Ahora, eso hay que mirarlo muy bien porque si el tema es de acoso laboral, ahí es donde toca entrar a mirar por qué. Porque pues si el acoso laboral lo hizo el mismo jefe, ¿qué creen que pasa? Pues ahí hay ahí deben evaluar eso, porque puede existir un conflicto de interés en esa parte. ¿Sí, sí me comprendes, Jenny? Si es otro tema diferente que no tenga que ver con el jefe, bien, pero de lo contrario, pues hay que cumplir con lo que dice la resolución. ok. Sí, hay que mirar muy bien eso, porque el tema de acoso laboral es complejo. Y allí se da eso. Me toca revisar ese tema. Por eso no lo he implementado. Claro, porque él, ¿qué va a hacer? O sea, si él va a acosar laboralmente a los demás, pues él no va a sancionarse, no va a iniciar un proceso contra él. Obviamente, ahí deben que establecer otros criterios y simple y llanamente, tal vez que inicien esa actividad con un ente externo. Bueno, siguiente punto. Programa de capacitación. Listo, programa de capacitación también. Ahora, entonces, ¿cuántos van? Ya no van 7, sino van ¿cuánto? 9. Ah, entonces no son tanto los 7, ¿sí o no? Por ello yo le digo, analicen desde los 60 y desde los 60 para abajo comienzan a depurar. Política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien sabe qué es una política? ¿Alguien de casualidad sabe qué es una política? Profe, una directriz. ¿Qué más es una política? Es un compromiso, ¿sí o no? De la dirección frente a cumplir con los requisitos del sistema de gestión. Entonces, ese compromiso, ¿será que lo debe firmar o será que lo debemos tener esas empresas pequeñas, las que tienen menos de 10 empleados? ¿O será que no aplica? Claro, porque entonces, ¿cómo vamos a direccionar el sistema de gestión? ¿No es que el compromiso es ese? Entonces, la política nos va a dar ese alineamiento, claro. Entonces, ya no van 9, sino van 10. Ah, bueno, ¿será que las entidades no deben tener manejo de archivo? Por más pequeñas que sean, no deben cumplir con el tema de los archivos y resguardar los documentos de acuerdo a el decreto 1072. O sea, temas de exámenes médicos ocupacionales y demás, ¿será que no? Que porque es que a mí me dicen que son solamente 7 estándares, entonces yo no aplico eso. ¿Será que no? Claro, ¿sí o no? Debe tenerlo. Ah, bueno, pero bueno, vamos a tomarnos un descansito, porque estamos acá a las 3:25. ¿Listo?
Bueno, descanso y regresamos acá en 15 minuticos. Entonces sigamos. No estamos hablando del archivo de retención, ¿no? Estamos diciendo listo. Ah, bueno, aplícalo. Ah, señores, por favor, antes de continuar, verifiquen las certificaciones, validen las certificaciones. Ya están. ¿Me validan, por favor? Que estén bien, que todos cumplan, que todo esté bien. Validen, por favor, y me cuentan. Bueno, política, plan anual de trabajo, archivo, pues debemos tenerlo, ¿no? Descripción sociodemográfica. Ah, espérenme, les comparto el enlace. Listo, verifiquen ahí, validen por favor ahí. Ah, bueno, descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. Aquí busca o básicamente es solicitar el perfil sociodemográfico y el diagnóstico. Para mí, ese también es necesario. Es otro sistema necesario. Otro punto, otro ítem necesario que las entidades deben implementar así tengan menos de 10 empleados. Aunque no es obligatorio, para mí deberían tenerlo para adaptar las condiciones y los diagnósticos de salud de los trabajadores. Actividades de medicina preventiva de trabajo, obviamente, ¿ok? Obviamente, pues el tema de medición de medicina del trabajo, promoción y prevención es un tema preventivo que se debe tener en cuenta y por lo tanto también. Bueno, yo les pregunto aquí, yo soy una empresa de menos de 10 empleados. ¿Será que debo cumplir con las restricciones médicas laborales? ¿O será que eso conmigo no va? Pues porque tengo menos de 10 empleados y entre los estándares mínimos me dicen que no. ¿Será que eso no va conmigo? ¿Yo no cumplo entonces con las restricciones médicas? Claro, o sea, entonces ya van como 12. ¿Sí? Hay que cumplirlos. Claro, hay que cumplirlos. Ahora, venga, es que yo soy una empresa de menos de 10 empleados y vamos, me aplican 7 estándares. Ah, bueno, entonces no investiga accidentes ni incidentes. Perdón, no investigan ni reportan los accidentes de trabajo, que porque es de menos de 10 empleados. Claro, entonces ya van 14. Ah, entonces yo soy menos de 10 empleados y tengo 7 estándares. Entonces no aplico el mantenimiento periódicos. Uf, no le va a hacer mantenimiento de sus instalaciones. Entonces las va a dejar de caer, que porque es de menos de 10 empleados y que porque la resolución 0312 me dice que como son 7 entonces no, aplican 15. Ay, bueno, y entonces los elementos de protección personal, que es la entrega de elementos de protección personal a los señores de a mis empleados, ¿será que no aplican tampoco? Claro que aplican, o sea, yo no puedo dejar de esto, ¿ok? Los que pagaron en la fecha puntual se les entrega hoy, ¿vale? Los otros se demoran como 4 o 5 días. Ahora, los mantenimientos, ¿será que no aplican? O sea, yo no le hago mantenimiento a mis equipos ni a mis instalaciones, que porque yo no, la resolución 0312 me dice que no, que eso conmigo no va, que solamente son 7. Aplican. Ah, bueno. Y el tema del plan de preparación y respuesta ante emergencias, ¿será que no? Inclusive a las propiedades horizontales que son más pequeñas y que en teoría muchos de esos criterios no les aplican, también le toca implementarlo. Entonces ya van 16.
y por lo tanto se aplican o tienen plan de preparación y respuesta ante emergencias, pues por lógica deben tener. ¿Qué creen que deben tener por lógica si se tiene plan de preparación y respuesta ante emergencias? Por lógica, ¿qué creen que deben tener? Brigada. Ah, entonces ya van 17. Y pues la revisión por alta dirección, eso también aplica, sea 18. Entonces ya de 7 pasamos a 18 como mínimo y obligatorios. Ay, ¿sí ven? Entonces, si mañana, si los que están aquí en sala conmigo son profesionales o especialistas en seguridad y salud del trabajo y les corresponde mañana implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo primero que y le dicen? Ay, bueno, es que usted tiene que llenarme los formatos porque para mí yo soy 7 estándares, entonces, porque son 7 estándares, solamente son siete cositas y ya. Díganle o díganme qué le dirían a ese empresario. Si a usted mañana lo contratan, le dicen, ay, son 7 estándares nomás, y lo contrata un empresario, ¿y qué? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? Que primero hay que hacerle un diagnóstico porque le aplican como mínimo 20, como mínimo los 21, la verdad, como mínimo los 21. Hay algunos de los 60 que posiblemente no. Vamos a ver. Mm, mm. Ahora bien, si en su empresa hay alguien que se dedique a actividades de alto riesgo, según el decreto 2090 del 2003, espéreme, yo lo busco bien porque aquí no me aparece bien. Vamos. 2090 del 2010 habla que si, por ejemplo, es una empresa pequeña pero tiene trabajos en minería, pues debe aplicar ese siguiente estándar. Si tiene trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, también. A radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué son radiaciones ionizantes? Ah, bueno, si trabaja en una IPS pequeña que se encarga de sacar radiografías, ¿será que aplica? Entonces hay que mirarlo, ¿cierto? Hay que mirarlo, porque posiblemente sí. Trabajadores con sustancias comprobadas como cancerígenas, sí, obviamente hay que analizarlo. La unidad, bueno, esto es aparte, los cuerpos de bomberos, las actividades relacionadas con la función de actuar en operaciones de extinción de incendios. Bueno, pero más que todo es esta, la de radiaciones ionizantes. Ojo, porque esta es la que más, digamos, que más aplica. Ahora, entonces ya van 17, 18. Listo. Ay, bueno, ¿será que usted no le tiene que hacer inducción y reinducción a sus colaboradores? Ah, entonces, ¿cuánto van? 20. Claro, 20. Entonces, como mínimo, vamos como 20. Ay, bueno, listo. En los plan, si hay política, o bueno, ¿cuál es la naturaleza o la importancia
de la parte de gestión de riesgo. ¿Para qué se realiza la gestión de riesgo? Para prevención, profe. Para identificar los peligros y valorar los riesgos, y de ahí nacen mis planes de trabajo, de intervención, las acciones de intervención, ¿verdad? Las acciones de intervención, entre ellas están los planes de trabajo y demás. Y pues nacen los objetivos, ¿no? Si tenemos riesgos que son de inminentes o se van a materializar, pues por lógica debemos tener planes de trabajo. ¿Será que los planes de trabajo no tienen objetivos? Entonces, ¿será que desde el nivel, desde el primer nivel tenemos que tener objetivos? O sea, ya van 21. Evaluación inicial. ¿Será que porque yo soy del nivel 7 o del nivel 1, no debo hacer una evaluación inicial? Claro, porque entonces, ¿cómo voy a diagnosticar qué tiene la empresa y qué no? ¿O qué le han hecho que no? Claro, hay que hacerlo. Rendición de cuentas. Bueno, esto sí, puede que no apliquen, ¿ok? Rendición de cuentas, puede que no, pero pues eso hay que analizarlo. Yo diría que hay que tocarlo. Ay, bueno. Matriz legal. ¿Será que aplica para los tres niveles? ¿Será que cumpliendo con las normas es solamente potestativo de este nivel de estándares? ¿O será que aplica para todos? ¿Será que ustedes cumplen? Ay, no, es que yo soy menos de 7 estándares, entonces no cumplo con las leyes y no tengo una matriz legal. ¿Qué dirían ustedes frente a eso? Si ustedes son auditores y llegan y les dicen, ay, no, es que yo soy de 7 estándares y a mí los estándares no me piden tener una matriz legal. No, listo, no le pide tener una matriz legal, ok. Pero dígame cómo está haciendo seguimiento al cumplimiento de las normas. Eso es otra cosa, ¿cierto? Así no tenga matriz legal, así no la tenga, debe tener un criterio o un procedimiento o algo que le diga cómo va a cumplir con la normatividad. Así de sencillo. Mecanismos de comunicación, igual. Evaluación, evaluación y selección de contratistas y proveedores, igual. ¿Ok? Igual hay que cumplirlo, porque sobre todo hay muchos. Gestión del cambio, también, eso aplica a todos, porque los cambios no solo afectan a los que tienen menos a más de 50 trabajadores, aplican a todos. O sea, los cambios no aplican solamente, ay, no es que usted es de menos de 10 empleados, entonces a usted no le aplican los cambios. O sea, no voy a gestionar los cambios. Ah, entonces, ¿cómo voy a hacer eh, para los temas, por ejemplo, normativos, ahorita con el cambio de la reforma laboral? ¿Será que no? El acta de constitución del COPAS y las reuniones que se hagan del COPAS. El acta de las actas de constitución. Bueno, denme 2 minuticos, por favor.
Listo, qué pena por el momento que me alejé. Entonces, perfiles de cargo. Perfiles de cargo igual. Así sea una empresa pequeña, debe tener perfiles de cargo. Así sea una empresa pequeña. ¿Por qué? Dentro de lo aprendido en este diplomado que abarcamos bastante y vimos algo relacionado con los temas de investigación o qué es un accidente de trabajo, ¿verdad? Y los conceptos sobre qué es accidente de trabajo. ¿Será que es importante que una empresa tenga definidas las funciones, los perfiles y las responsabilidades en los cargos dentro de la entidad? ¿O será que no? ¿Qué pasa? Suponga que usted es una empresa pequeña, no tiene perfiles, no tiene cargos, ¿ok? No tiene funciones y resulta que un empleado se accidenta, no sé, haciendo una función X. ¿Qué creen que es lo primero que les va a pedir la ARL? ¿Qué creen que es lo primero que le va la ficha del perfil? ¿Qué funciones cumplen? El manual de funciones y responsabilidades es lo primero que le va a pedir. Ay, no, pues que yo no lo tengo, pues entonces está teniendo un trabajador esclavizado para todo. Oh. Custodias de historias clínicas, eso sí depende mucho de la entidad. Yo no podría decir que a todos nos apliquen. Restricciones y recomendaciones médico-laborales también aplica para todos. Programa de estilo de vida y entorno saludable aplica para todos. Servicio de higiene igual. Manejo de residuos igual. Porque si no maneja bien sus residuos, a usted lo pueden sancionar. Tienen las corporaciones autónomas. Entonces, ojo. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo también. Porque ¿qué lo dice la resolución 1401? Registro de análisis estadístico, eso sí es potestativo, pero yo considero que debería tenerlo para manejar su control y para tener una línea base. Igual que los indicadores de frecuencia de accidentalidad, severidad, proporción de accidentes mortales, etcétera, debemos tenerlo. Mm, mm, mm. Identificación de sustancias catalogadas como cancerígenas, también. Mediciones ambientales. Pregunto, ¿quiénes están obligados a tener o hacer mediciones ambientales? ¿Quiénes están obligados a hacer mediciones ambientales? Empresas que manejen químicos que otros. Eso depende, ¿no? Porque eso depende. Miren, si hay la resolución 627 nos habla del ruido y el ruido ambiental. Entonces, ahí nos dicen quiénes deben aplicarlo. Si hablamos de calidad de ambiente y establecimientos permisibles para el tema de PM10, hablamos de la resolución 2254. El mismo decreto 1072 también lo dice. Entonces, eso depende. Pero por regla general, se podría decir que todas las empresas están obligadas a tener mediciones ambientales. Entonces, ruidos, vibraciones, sí, todo lo deben hacer. Entonces, miren que no es tan sencillo como simplemente decir, ay, no es que se le aplican 7 estándares. Uy, no, no, realmente no. De pronto el de auditoría anual, digamos que sería la excepción y yo diría que no todos deberían tener auditoría anual.
o no deben aplicar auditoría anual, aunque pues debe ser para un sistema de gestión la mejora. Pero pues este sí sería potestativo. De resto todo, ¿ok? De resto todo. Todas las resoluciones, todas las entidades deben aplicar dichas resoluciones o dichos estándares, todos los estándares. ¿Por qué? Porque esto hace que la organización se adapte mejor y pueda tener una mejor gestión del riesgo. Digamos que una mejor gestión del riesgo. Preguntas aquí frente a esto. Preguntas, inquietudes, dudas frente a lo visto. Bueno, miremos el siguiente tema. ¿Quedó claro? Ahora, el siguiente y último tema es el perfil ocupacional. Y ojo que hablamos del enfoque de género y competencias. Ojo porque hoy en día todo tiene que ir con un enfoque de género. ¿Ok? Por eso debemos construir un perfil ocupacional con enfoque de género y competencias, en donde se responda por qué necesito ese cargo, para qué lo necesito, qué es lo que necesito, cómo lo necesito, quiénes deben cumplirlo y dónde van a aplicar las actividades. Aquí es donde debemos analizar el mercado en frente al comité o entre al perfil ocupacional, identificando las necesidades, el contexto, la demanda y el perfil de ingreso de los participantes, estableciendo una metodología que permita una presentación del perfil, que permita resolver preguntas del por qué necesito el perfil, ¿ok? ¿Para qué requiero tener esa persona, contratar a esa persona? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es el empleo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Por qué lo requiere? Donde se responda cuál es el perfil de ingreso y cuál es la población objetivo, hacia dónde va dirigido ese perfil. ¿Por qué? Porque no todos los perfiles se dirigen hacia la misma cantidad de personas o hacia las mismas personas. Si es profesional, pues hacia contadores, hacia ingenieros, hacia abogados, hacia etcétera. ¿A quién? Pero entre los abogados, entre los médicos, entre los demás, hay unas competencias específicas y por eso tengo que tener una población objetiva. Aquí es donde se establece la competencia laboral, que es la capacidad de desempeñar, ya lo habían visto, efectivamente la actividad del trabajo. Cuando una persona es competente, que tiene habilidades, actitudes y demás para resolver, que eso ya, vamos que es como lo último del curso. También a quién afecta, cuáles son las necesidades, cuáles son las competencias, bueno, etcétera. Señores, ¿qué tal les pareció el diplomado? ¿Les agradó? ¿Quieren que modifiquemos en las próximas, en la próxima, eh, en las próximas clases o en los próximos diplomados? Todos tienen los micrófonos habilitados por si quieren hablar, ya que nos vamos a despedir. Bueno, señores, de verdad les agradezco la participación. Fue el último tema que debemos tocar en el diplomado. Les agradezco de verdad la participación. Espero que de antemano hubiese sido de su agrado. Espero que de antemano hayan aprendido algo de mi parte. Cualquier inquietud, pues ustedes tienen mi número telefónico. Las certificaciones están allí. Les agradezco por el apoyo.
y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por confiar en mí. Profe, muchas gracias por todo, excelente, me pareció súper excelente. Tengo